Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Permíteme leer un texto que está en el libro de Levítico, del capítulo 24, versículo 16. Este pasaje habla acerca del caso de un joven israelita. Era hijo de una mujer israelita y de un padre egipcio que había blasfemado el nombre de Dios. Esto sucedió mientras Israel estaba pues en el campamento, en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Este es un caso inusitado porque este es el único caso que vemos donde la sanción fue drástica, ¿no? Como se menciona aquí, que este muchacho, joven, dice acá, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre de Dios y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. En ese tiempo, dado que estamos hablando de un gobierno teocrático, Dios es el que está gobernando, y Moisés era el vocero de Dios, era el nexo entre el pueblo con Dios, era quien transmitía las leyes y a la vez Moisés llevaba las inquietudes del pueblo. Pero en este caso estamos viendo de un muchacho, no dice la edad, pero esta persona blasfemó, quizá insultó, dijo cosas eh, ofensivas contra Dios. Y lo llevaron, lo metieron preso y hasta que se determine la, la respuesta de Dios. En el versículo 18 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Efectivamente, esa fue la sanción de Dios. Dios dijo, tienen que apedrearlo, y así fue. Y bueno, lamentablemente, pues todo el pueblo de Israel finalmente lo apedreó y murió. Seguramente que tú podrás pensar y decir, pero ¿por qué? Si Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos enseña a amar, ¿por qué va a permitir eso? Miren, siempre se toman de ese argumento para decir por qué un Dios de amor puede castigar de esa manera, ¿no? La humanidad está perdida, está terriblemente perdida. Todos los días vemos muerte, sangre, crímenes, guerra, violencia. El hombre está haciendo cosas terribles en el mundo y obviamente que lo hace porque es esclavo del pecado. Y cuando ven que Dios sanciona a alguien porque ha hecho algo malo, ¿por qué un Dios de amor? ¿Por qué un Dios que nos enseña a amar va a permitir eso? O sea, Dios no puede castigar a nadie, pero el hombre sí puede matar, sí puede derramar sangre, sí puede hacer cosas así. No, yo creo que no. El ser humano está dominado por el pecado. El pecado es lo que lo está llevando a él a cometer todos estos excesos, incluso las blasfemias. Hoy día existe un montón de gente que blasfema contra Dios y sin embargo no hay ninguna sanción así como la que hubo en ese tiempo. Yo sé que no hay leyes que digan, bueno, el que blasfema contra Dios hay que apedrearlo. No hay, no existe eso. Eso sucedió en la nación Israel en un tiempo determinado, pero hoy día no existe. ¿Qué significa eso? Que Dios permite entonces que se siga blasfemando su nombre, insultando. Bueno, existe lo que se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite, mas no significa que está de acuerdo. En el Nuevo Testamento ya encontramos lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya es otra cosa. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la que cometieron los fariseos. Porque cuando Jesús sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados, decían, este hombre lo está haciendo por el poder de Belcebú. O sea, pensaban que el poder que actuaba en Jesús era del diablo. Ahí es donde Jesús dice que, que el que ofendiera al Padre o el Hijo puede ser perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado ni acá ni en ningún sitio. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu? Es cuando una persona puede llegar a ese grado, a ese nivel en el que llegaron los fariseos, de dureza espiritual, que ya esa persona se hace insensible al arrepentimiento. Los fariseos se hicieron insensibles, no todos. Pablo fue una excepción, entre otros. Pero la gente que se hace insensible, digo, es que puede escuchar el Evangelio 1000 veces y no le interesa. Puedes hablarle, llorarle acerca de Cristo, no le llama la atención. Se burla, se ríe y hasta te dice que lo que estás hablando son tonterías.
y hasta puede llegar a decir cosas ofensivas contra Dios. Yo creo que una persona que no tiene sensibilidad al Evangelio ha caído, personalmente pienso, porque si ya no se arrepiente y se muere así, es porque ha caído en ese pecado que se llama la blasfemia contra el Espíritu. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas personas en este mundo pueden haber llegado a eso? Porque todos los días muere gente, y mucha gente que se muere sin haberse arrepentido. Es más, hay gente que se le invita para que se arrepiente y no lo hacen. Entonces yo me pongo a pensar, de repente llegaron a esto que se llama la blasfemia contra el Espíritu. Porque el que blasfema contra el Espíritu se endureció, el Evangelio ya no hace efecto en su vida, se muere sin conocer la salvación y se pierde eternamente y para siempre. Si tú todavía tienes sensibilidad a las cosas de Dios y te llama la atención la palabra, es porque todavía hay algo en tu corazón que te inclina hacia Él. Pero si tú no tienes ningún tipo de inclinación hacia Dios, ni te interesa, ni nada de eso, es más, tú dices, yo sin Dios estoy bien, vivo bien, y me voy a morir sin Dios. Bueno, tal vez tú has llegado a eso. Espero que no. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, todos tenemos la oportunidad de salvarnos, pero lamentablemente no todos se salvan. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere que tú te arrepientes de tus pecados. Dios quiere que tú no llegues a ese nivel terrible de dureza en que puedes llegar a blasfemar contra Dios. Tienes que ser sensible a las cosas de Dios. Tienes que arrepentirte. Salva tu alma. Porque tu alma es lo más preciado que tienes. Lo material se pierde, desaparece. ¿Tú quieres que tu alma desaparezca? ¿Tú quieres perderte eternamente y para siempre? Si tú quieres eso es porque no estimas tu vida. Pero si tú te amas a ti mismo y sabes que la vida es el don más preciado que una persona puede tener, entonces tú tienes que acceder a la salvación que Dios te quiere dar a través de Cristo Jesús. Espero que sea así. Gracias por este tiempo que me has dado. Dios te bendiga.